Toda la documentación periodística que usted ve en este programa, se lo debemos y debemos agradecérselo por el trabajo de investigación que realizó y por el prurito que puso precisamente para descubrir lo que ocurre con la salud mental en Córdoba, la legisladora Liliana Montero, a la cual le agradecemos la gentileza que ha tenido. ¿La salud mental es un derecho humano? Se lo vamos a preguntar al licenciado Manuel López Seco, matrícula profesional 3321, y a la licenciada Gabriela Socia, que es colega, que realizó un trabajo de investigación realmente muy interesante sobre lo que es la salud mental, fundamentalmente de lo que ocurre precisamente en los institutos que debieran estar abocados a este tema. Manuel, gracias. Gabriela, gracias por venir. Pregunta es, ¿qué descubriste con la investigación? Y yo creo que podría decir que descubrí el horror de lo que pasa puertas adentro, de lo que viven las personas que padecen alguna patología de tipo adictiva o de salud mental. Bueno, inicié una investigación en realidad desde hace tiempo, pero concretamente durante el mes de noviembre del año pasado, decidimos investigar cuál era la situación de la asistencia de la drogodependencia en Córdoba. ¿Qué posibilidades tenía una persona, un joven o de cualquier edad, de asistir, de poder ingresar a algún tipo de tratamiento y qué respuestas había acá, fundamentalmente en la ciudad? Nos encontramos con que lo único que existe en materia de respuesta es el IPAD, por un lado. Y por el otro lado, la CEPADIC, la Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia a la Drogadicción, que a través de un sistema de becas supuestamente hace algo para atender a la problemática. En el IPAD, fundamentalmente con un compañero que realizamos la investigación, nos encontramos con paradojas. En un centro de rehabilitación donde el 80% de los pacientes están judicializados, hay un solo policía para contener la seguridad de los pacientes que están judicializados, que quiere decir de que por padecer una adicción recurren ahí, si no tendrían que ir a Bower. Con ese solo policía los pacientes se escapan. A su vez, tiene que velar ese solo policía por la salud del cuerpo médico. Yo creo que es mucho. Otra de las cuestiones las paradojas con las que nos encontramos es que ha quedado totalmente desfasado el IPAD con un sistema médico científico, donde lo que hace fundamentalmente es sustituir una droga por otra. ¿Cómo una droga por otra? Una droga por otra. Un paciente llega con una adicción a psicofármacos o algún otro estupefaciente como cocaína, o si no, alcohol o marihuana, y el tratamiento se sostiene bajo la aplicación de medicación, y muchas veces ante semejante descontrol, había carteles de reclamos que había veces que tenían que atender al promedio de entre 70 y 80 pacientes. Ante esa situación de descontrol no queda otra más que medicar. Descubriste que en la parte del fondo del salían y traían droga, entraban droga. Así es, eso es reconocido por los mismos enfermeros del IPAD, que los pacientes salen... O sea, que los llevan para curarlos, pero realmente siguen... Es otra de las paradojas. En el centro de rehabilitación circula droga, y eso todo el mundo está al tanto. Pero por un lado se encuentra el interrogante si es un centro de rehabilitación a puertas abiertas. ¿Hay que limitar la salida? Yo creo que la cuestión pasa por separar pacientes judicializados por un lado, pero la cuestión de que circule droga dentro es totalmente una aberración. Manuel, ¿la salud mental puede considerarse una política de Estado en Córdoba para vos? Debería. ¿Y? Debería. Y si es política de Estado, es una política de abandono por parte del Estado. Lo que dice Gabriela es cierto. Yo he trabajado en Oliva, en la colonia, en hospitales generales, ahora estoy en terreno en un barrio, en Argüello. Y lo que se ve por ahí es, qué sé yo, paredes húmedas, hacinamiento,
mala alimentación, poca seguridad, está bien, y eso hay que ocuparse y verlo. Pero creo que la segunda parte que dice Gabriela es la peor. Es el cómo sí. El cómo sí es, aparentemente hagamos algo para decir que estamos haciendo algo, pero en realidad no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Por Una ejemplo, el versión IPAD. lampedusiana de la Por salud mental. ejemplo, una persona es alcohólica. Bueno, te cambio el alcohol por el psicofármaco y entra acá adentro. Y así. Es como la estrategia de tapar, de poner parches. Lo terapéutico, no terapéutico, pasa por la relación humana que se establece con la persona que sufre. Y esto... Es muy importante lo que decís. Pero es que no solamente es el hacinamiento, la falta de comida, es la falta de humanidad en la terapia. Es la falta de reconocimiento del ser humano como ser humano. Eso es lo gravísimo que está sucediendo. Está sucediendo en el IPAD que hace años, Gabriela, hay un enfermero que lo echaron porque denunció lo que vos estás denunciando ahora. Hace años lo echaron a ese enfermero y anda por ahí. Ojalá me esté bien. En Oliva pasa exactamente lo mismo. O sea, eso por un lado. Y después por el otro lado, el sufrimiento de los trabajadores de salud mental. Tampoco se nos tiene en cuenta, tampoco se valoriza. Hay un spot publicitario en la provincia de Córdoba. En Córdoba la palabra tiene valor. Y los que trabajamos con la palabra, que son los maestros y los trabajadores de salud mental, no nos sentimos ni valorados para nada. Ni sentimos que se valora al paciente, que se valora a la persona que sufre, a la mujer abusada, al niño golpeado, al que intentó suicidarse. Esa palabra, ¿quién le da valor? ¿Sabe la cantidad de personas de lo que se llama demanda insatisfecha? La demanda insatisfecha es la falta de respuesta por las instituciones. Hay una demanda que se responde mínima, porque somos muy pocos, pero la cantidad de no respuesta es mucho más grande que la respuesta que se da. Y esa no se ve, no se escucha, no se siente, nadie la percibe, ni nadie pareciera ser que le preocupa demasiado. Es muy doloroso para nosotros trabajar todos los días con el padecimiento humano y sentirnos que enfrentamos a un león con un tenedor. Esa es una de las sensaciones. Y donde el león nos desgarra, nos rompe, nos termina comiendo. Y queremos mostrar... Ahora, hay mucha gente que piensa como yo. No, todo está perdido, ¿eh? Hay mucha gente que no necesariamente... es la gente que está, digamos, arriba. ¿Y por qué crees que pasa eso? Pasa esto, es una política que se viene manifestando. Porque se hizo una ley de salud mental. Se hizo una ley de salud mental, que yo acuerdo, a rasgos generales acuerdo. Se llama, básicamente, tiene 3 momentos, que sería. El segundo momento, la desmanicomialización, sacar a los pacientes del encierro. Sí, Bárbaro, muy lindo, muy interesante. Pero el primer momento sería, trabajemos con los niños, con las mujeres, con la familia, con los escolares, con la comunidad en general para que no se produzca la necesidad de información. De eso se hace poco y nada en el primer paso. En el tercer paso, el segundo paso sería sacar a los pacientes del manicomio y el tercer paso es darle una alternativa, no es cuestión de sacarlos. Y me parece de sacarlo. ¿Cuál es la alternativa? Veamos los hospitales generales, esto es lo que dice la ley. Capacitemos gente en los hospitales generales, pongamos intervención en crisis, armemos casas alternativas, busquemos la inserción del sufriente en salud mental a su familia, a su barrio, a su trabajo. ¿Sabe lo que se ha hecho? Por ejemplo, el hacinamiento del IPAD. Me han dicho de que eso se liberó, llevaron pacientes a Cruz del Eje. La ley dice, hay que reinsertar al paciente con su familia, con su grupo familiar, con su trabajo, con su barrio. ¿Quién va a reintegrar un paciente que vive en Cruz del Eje? ¿A dónde se lo va a integrar? Perdón. No, está. Digo, luego de la investigación que hiciste, ¿cuáles son los interrogantes que no tienen respuestas para vos después del relevamiento? Los interrogantes... Porque lo que ha descrito Manuel... quedó totalmente claro y es totalmente verídico. Yo creo que alguna de las cuestiones a replantearnos es justamente eso, hacer concreto
de que una problemática, por ejemplo, adictiva, no comienza y termina en uno de estos centros, comienza mucho antes y termina ni siquiera en el centro, sino en el lugar donde se vuelve a insertar, en el contexto, en la etapa de resocialización que todavía en nuestra provincia, en nuestro país, está totalmente precoz. Y uno de los interrogantes que me queda fundamentalmente está relacionado al funcionamiento de la Secretaría de Coordinación y Prevención de las Adicciones, y es la CEPADIC. Yo me pregunto por qué esa Secretaría, que tiene estimado alrededor de 4 millones, un presupuesto de 4 millones anuales, destina 1.700.000 pesos a becas para el ámbito de lo privado. ¿Para cómo? ¿Becas para el ámbito de lo privado? Claro, o sea, la CEPADIC... O sea, en lugar de tener el Estado, se la tienen los privados. Claro, con un fondo público va destinado a lo privado. Ajá. Y el mismo Osvaldo Navarro, exdirector de la Casa del Joven y actual director del programa de salud mental, replantea durante una entrevista, durante esta investigación, dice, hay que replantearse de dónde viene Juan Carlos Mancilla, actual director de la CEPADIC. Viene del ámbito privado, del programa Cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace con el fondo de lo público? Lo destina a lo privado, dice. Hace su negocio. Y dice, es lo mismo que poner a Bugliotti como ministro de Obra Pública. Sabe lo que va a hacer. Eso decía Navarro. Eso decía Navarro durante una entrevista. O sea, mi interrogante fundamental es a ver qué se va a hacer ahora. Porque él ha hablado de parches, abajo de ese parches hay un montón de interrogantes, de cosas, bueno, de corrupción. Entonces, es como que la verdad... ¿Pudiste comprobar la corrupción? Y bueno, todavía no, pero ahora sé de que alguien que lo veía de afuera, como Osvaldo, durante su dirección de la Casa del Joven, sabía lo que estaba pasando con la CEPADIC. Ahora yo quiero ver qué es lo que hace sabiendo esa verdad. Sabiendo esa verdad. Además, se divide, ese presupuesto se divide en 8 ONG determinadas, que son determinadas por un estatuto que impone supuestamente el Ministerio de Salud. Una de ellas es el programa Cambio. Y es un presupuesto que no alcanza, dicen que dan 1.000 becas por año. Esos son los números que presenta la CEPADIC. Y haciendo cuentas, sería un presupuesto por persona de 1.700 pesos, cuando un programa privado para hacerse una internación cuesta alrededor de 2.000 a 4.000 a 5.000. Entonces, son números dibujados. ¿Qué es lo que está pasando? Manuel, yo me planteaba después de escucharte si considerar un paciente con problemas de salud mental es un desaparecido en vida. Yo una vez hablaba, cuando trabajaba en Oliva, había 5.000 pacientes en el año 81. Éramos 2 psicólogos. Cosas locas. No sé si eran locos los locos, locos nosotros, locos todos. Estábamos 2 psicólogos para 5.000 pacientes. La locura, por lo general, nunca en la historia de la humanidad no se ha querido ver. Digamos, la locura y la lepra son dos problemáticas que se las ha tomado con una actitud muy similar. Esto de Foucault, para los intelectuales que pueden estar escuchando, lo habla muy y lo explica muy interesante. Lo que pasa es que no hay que hablar solamente de locura, hay que hablar del sufrimiento humano en sus distintas versiones. Los humanos nos volvemos locos, o sea, la locura es humana, es una característica humana como el habla. No cualquiera se vuelve loco, tiene que ser un ser humano, tiene que sufrir, tiene que tener una familia con muchas dificultades. Ahora, ¿qué pasa, como te decía, la mujer violada, el chico repitente, el intento de suicidio, la pareja que se rompe, el deprimido? También esto otro, el pobre, no se lo quiere ver. Y si hablamos de otro escalafón, los ciegos, los Down, los chicos con problemas neurológicos,
Esta sociedad no está cuidando a sus débiles. Y las sociedades que no cuidan a sus seres más débiles tienden a desaparecer, porque siempre hay uno en la fila que es el más débil. Tenemos que cuidarlo. Yo vengo acá como coordinador de una red de salud mental hecha a pulmón por nosotros los indios, que abarca desde La Calera. ¿Por qué decís por nosotros? Porque no es una propuesta institucional oficial, somos los que trabajamos en los barrios, que nos dijimos, ¿qué pasa que no existimos? ¿Qué pasa que pareciera ser que sale un folleto, en el 2007, salió un folleto de salud mental, y muchos de los grupos que estamos trabajando en las municipalidades de Sierra Chica ni existíamos en el folleto? Entonces dijimos, vamos a tratar de tener existencia, primer objetivo. Y nos reunimos 10 localidades, La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, hasta Río Ceballos, Salsipuedes. Y nos estamos organizando y lo que queremos hacer como red, formar redes en la provincia de Córdoba, transmitir la necesidad de la organización a través de redes, como la nuestra, que es en Sierra Chica. Eso es un rol del Estado y de la ley. Y nosotros vamos a tratar de convocar a todos los trabajadores de salud mental de la provincia para preguntarles, colegas, ¿qué están viviendo? ¿Qué les está pasando? ¿Cuántos son? ¿Qué programas tienen? Si el Estado no va a Mahoma, no sé cómo sigue la frase, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo nosotros. Y si lo quiere tomar el Estado porque nos quieren manotas, que lo haga. Pero que alguien lo tiene que hacer. Y si no lo hace el Estado, bueno, basta de quejarnos del Estado. Nosotros lo vamos a hacer, los indios lo vamos a hacer. Y ya lo estamos organizando en una ciudad céntrica, no en Córdoba, porque la salud mental también, para el director de salud mental y para el ministro, es Córdoba. No, señor, está mucho peor la salud mental en la provincia de Córdoba. Está mucho peor que acá. No son visualizados los pacientes, los profesionales. Hay profesionales que el director, por ejemplo, divide un sueldo en 3 y le dice, toma una partecita vos, trabajás 4 horas por día, toma, trabajás vos 4 horas por día y toma, trabajás vos 4 horas por día. Se lo divide así, entonces el director dice, tengo 3 profesionales de salud mental en el hospital. Ajá, eso sí, con 1/3 de sueldo y con 1/3 de carga horaria, por ejemplo. Gaby, tu reflexión final sobre todo esto, si tuvieras que dejar un mensaje, después de tu experiencia, joven, muy joven. Como viene diciendo él, yo creo de que no somos pocos, somos muchos los que tenemos una visión diferente sobre lo que sucede, o sea, de que hay que cambiar la realidad. Creo mucho en la fuerza de las organizaciones sociales, la fuerza del trabajo de base, y me parece que una sociedad se caracteriza por cómo trata a los más débiles. Y yo creo que la realidad que hoy vemos evidencia el tipo de sociedad que somos. Manuel, gracias por venir. Gracias. Gaby, gracias por venir y te comprometo como colega que te dediques a esto, a trabajar y mucho. Muchas gracias. Ya volvemos.